de este entrenamiento en esta ocasión consiste en que seamos traídos de regreso a Cristo, en especial al Cristo todo inclusivo, para la vida de iglesia genuina. Solo el Señor sabe cuánto hemos sido distraídos, hemos tenido tantos sustitutos aparte de Cristo. Quizás no sean cosas pecaminosas o mundanas, pero hay tantas cosas aparte de Cristo mismo que han entrado en estos últimos años. Así que es mi sentir que el Señor, por el Señor me siento que estoy muy reargüido por este tema, que necesitamos ser traídos de regreso al Cristo todo inclusivo por causa de la vida de iglesia genuina. No solo una vida de iglesia buena, sino la vida de iglesia genuina. En el mensaje de esta noche venimos a este asunto de tomar a Cristo como nuestra persona para la iglesia como un solo y nuevo hombre. De hecho, las palabras son muy sencillas y también en la mayor parte son muy conocidas para todos nosotros, pero es mi preocupación, incluyéndome a mí, cuánto nosotros verdaderamente sabemos lo que significa tomar a Cristo como nuestra persona, y más aún cómo experimentarlo, cómo aplicar eso. De hecho, este es un asunto sumamente crucial. Así que fijo mi mirada en el Señor para recibir su misericordia, de modo que en estos aproximadamente 70 minutos Él pueda liberar algo para nosotros. Ciertamente no puedo abarcar todo, cada aspecto, pero espero que algunos de los puntos cruciales, los asuntos cruciales, puedan ser traídos y presentados. Todos los cristianos, ¿saben? Ellos conocen a Cristo como su Salvador, como aquel que murió por sus pecados, que derramó su sangre por ellos para darles vida eterna. Y solo algunos cristianos que buscan más del Señor saben que Cristo no solo es su Salvador, sino también que Él es su vida. Él es su suministro de vida. Él es aquel que vive en ellos. Pero yo diría que incluso son menos creyentes. Saben verdaderamente que Cristo no solamente es su vida, su suministro de vida, sino también su persona. Saben, la semana pasada, en la clase que tuvimos en el entrenamiento sobre la economía de Dios, llegamos a este mensaje particular en el que el hermano Lee dijo algo muy iluminador. Dice en la Biblia, hay 3 capas de la revelación divina. La primera capa es el evangelio y la salvación que Dios efectúa. La segunda capa es la bendición y la prosperidad que Dios nos brinda. Y la tercera capa, que es la capa más profunda, es la economía y la impartición de Dios. Sentí que eso fue muy esclarecedor. Conocemos esa primera capa, el evangelio y la salvación que Dios efectúa. Debido a la caída del hombre, todos somos pecadores. Necesitamos el evangelio. Alabado sea el Señor. En la Biblia, Dios nos predicó el evangelio. Incluso en Génesis 3, Dios predicó el evangelio al hombre caído. Así que todos necesitábamos el evangelio y necesitamos salvación debido a nuestra condición caída. Entonces, después de ser salvos por medio del evangelio y la salvación,
comenzamos a participar en la bendición de Dios. Dios es un Dios de bendición. Dios bendijo a Abraham, Dios bendijo a los hijos de Israel, e incluso en el Nuevo Testamento vemos que eso está lleno de bendiciones. Dios no es un Dios que quiere maldecirnos. Dios no es un Dios que quiere infligir sufrimientos a nosotros. El corazón de Dios para con nosotros siempre es bueno. Él es un Dios de bendición, incluso un Dios de prosperidad. Dios quiere que prosperemos. No tanto me refiero a eso en el sentido físico, de que usted sea rico, un millonario. No, Dios quiere bendecirnos. En las epístolas de Juan, no es eso lo que dice Juan, que prosperen. Así que somos bendecidos con el gozo, la paz de Dios y con Dios mismo, y eso es cierto. Sin embargo, hermanos, hay una capa aún más profunda, que es la capa de la economía y la impartición de Dios, lo cual nos muestra que el deseo que Dios tiene no consiste solo en salvarnos para rescatarnos de la perdición, ni es simplemente darnos alguna alegría, algunas bendiciones. No, Él quiere darnos su mismo ser. Él quiere impartirse en nosotros. Pero incluso en esta capa, diría que hay diferentes niveles en nuestra experiencia. Todos amamos la economía de Dios, amamos su impartición, pero según lo he observado en nuestra experiencia de esto, hay diferentes capas y diferentes niveles también. En el nivel más básico disfrutamos la impartición de Dios, es decir, que Dios se da a sí mismo a nosotros, y Él ya no es algo objetivo para nosotros, sino Él está en mí, Cristo está en mí, Cristo está dentro de mí todo el tiempo, y tengo su presencia, ya no estoy solo, y Él me da la compañía y me da el consuelo. Esto es maravilloso. Saben, ya Dios no es solo un Dios objetivo en los cielos. Ahora Él ha entrado en nosotros para estar con nosotros. Pero diría que eso es un nivel muy de poca profundidad. Hay un nivel más profundo en el que comprendemos que este Cristo que está siendo impartido en nosotros, está siendo impartido para hacer nuestra vida, para hacer nuestro suministro de vida, nuestra suficiencia, que nos capacita para soportar sufrimientos, ¿verdad? Para que podamos pasar por situaciones. Eso también es maravilloso. Pero queda un nivel aún más profundo. El nivel más profundo consiste en que comprendamos que en la impartición de Dios, Él no solo está impartiendo su vida a nosotros, sino que Él está impartiendo su misma persona en nosotros, su mismo ser. Una persona ha entrado en nosotros. ¿Saben? Una persona es muy diferente que simplemente una clase de vida, una clase de presencia. Su misma persona, con su personalidad particular. Veremos más sobre esto. Así que incluso en nuestra experiencia, al experimentar la economía de Dios con su impartición, hay diferentes niveles. Espero que no permanezcamos simplemente en ese nivel superficial, disfrutando que Él ahora está conmigo, Él está dentro de mí, amo su presencia. Él es mi fuerza, Él es mi suministro. Todo eso, ya todo esto es mejor que en comparación con la mayoría de los cristianos. Pero lo que Dios desea es aún más profundo. Él quiere forjarse en nosotros, que su persona, en su ser intrínseco, este asunto no es algo de poca profundidad. Yo vine a este país en 1971, hace 52 años. En Los Ángeles comencé a escuchar que el hermano Lee habló
sobre tomar a Cristo como nuestra persona, especialmente en esos años a comienzos de la década de 1970. Él habló mucho de eso y yo no podía entenderlo. Yo me preguntaba, ¿de qué está hablando él? Cristo es mi vida, lo disfrutamos a él, lo comemos a él, lo bebemos, y de repente tomó esta dirección, que necesitamos tomar a Cristo como nuestra persona. No sabía yo de qué él hablaba. Y creo que en el 72 tuve un entrenamiento informal en Los Ángeles sobre la vida y la edificación según se presentan en el Cantar de los Cantares, y ahí es que él tocó el asunto de la persona. La persona, de una forma muy inspiradora del libro del Cantar de los Cantares, y luego comencé a tener más entendimiento. El Señor quiere que lo ganemos a Él, no solo que ganemos su amor, que ganemos su vida, que ganemos su poder, sino que ganemos su persona. Nuestra persona vieja necesita ser negada, necesita ser subyugada, necesita ser puesta a un lado para que la persona de Él pueda entrar y pueda reemplazarnos. Ya han transcurrido más de 50 años desde que se dieron esos mensajes. De hecho, muchos de los cánticos que hemos cantado se compusieron en esos años. El hablar en ese entonces fue muy fuerte, pero no sé sobre nuestra recepción, nuestro entendimiento, incluso ahora, especialmente viendo tantos hermanos más jóvenes que están siendo levantados para servir en las iglesias. Hermanos, este es un asunto crucial, muy crucial. El que veamos que lo que Cristo quiere ser para nosotros no es simplemente darnos su presencia, su suministro y aún su vida, sino que también quiere ser nuestra persona, la persona para nosotros. Sabemos, en la economía de Dios, la meta de Dios consiste en ganar una persona corporativa para su expresión y para su representación. En Génesis, Dios vino para crear a un hombre. Ese fue Adán. Se nos dice que Dios lo creó a su imagen, conforme a su semejanza. En los primeros 5 días, Dios creó muchas cosas, muchas criaturas, muchos animales. Pero luego, en el 6º día, Él no creó otra criatura, no creó otro animal, ni creó otra criatura hermosa, sino que creó al hombre. Dios creó a un hombre a su imagen, conforme a su propia semejanza. Esto es muy, muy especial. Ser hecho a la imagen de Dios y con la semejanza de Dios. Este hombre, eso implica que Dios tiene la intención de que ese hombre sea su duplicación, que este hombre sea su reproducción. El hombre no es simplemente otra criatura aparte de los elefantes, los monos, los caballos. Dios creó a un hombre a su misma imagen y conforme a su semejanza. Esto tenía como fin que Él pudiera ser la expresión de Dios y la representación de Dios, a fin de tratar con su enemigo Satanás. Sabemos que ese hombre que Dios creó en Génesis era un tipo. Era un tipo, y el cumplimiento de ese tipo se vio 4000 años después en la persona de Jesucristo. Desde Adán, entre Adán y Cristo, jamás había habido una persona que fuera completamente la expresión y la representación de Dios.
No fue sino hasta que vino Cristo, quien era Dios encarnado como hombre. Él era un hombre, pero en él estaba el propio Dios. Por primera vez en la historia humana, había una persona que era tanto divina como humana. Él vino, no para cumplir con la comisión de ir y efectuar la obra de la redención, sino que Él vino para vivir una vida ordinaria, humana, común, por 33 años y medio. Y en esa vida tan ordinaria, humana, Él vivió, Él expresó a Dios en su vivir y vivió a Dios. Como vemos en algunos de los versículos que se citan más adelante de Juan 5, Él anduvo en la tierra y Él todo lo hizo según el Padre. Sus palabras, sus hechos, lo que fuera que Él hacía, Él dijo, no puedo hacer nada de mí mismo. Lo que yo hago es lo que el Padre hace. Lo que yo les hablo no procede de mí, sino que es lo que el Padre habla. ¿Qué clase de persona es esta? Por los últimos 4,000 años antes de Él venir, jamás había habido una persona como esta, incluso con David, un hombre según el corazón de Dios, un hombre tan bueno, tan puro. Pero David no vivió a Dios como lo hizo Jesús. Jesús vivió por otra persona, vivió por el Padre, de una manera tan absoluta y completa. Después de 33 años y medio de esa clase de vivir, Él estableció un modelo. Luego Él fue crucificado en la cruz, y según Efesios 2:15, Pablo nos dice que cuando Él estaba ahí en la cruz, Él creó de los dos en sí mismo un nuevo hombre, un solo y nuevo hombre. La misma realidad del hombre que Dios creó en Génesis primero, se cumplió en el hombre Jesús, quien llevó esta vida por Dios el Padre, y ahora en la cruz Él creó, no solamente efectuó la redención, anulando los pecados, juzgando a Satanás, sino que también su muerte fue una muerte creadora. Él creó un solo y nuevo hombre. Esa es una revelación muy, muy especial que Dios le dio a Pablo. No sé cómo él la obtuvo, no sé, en cierta ocasión yo me preguntaba, Pablo, ¿cómo viste esto? ¿Cómo pudiste ver esto? Verdaderamente por el Espíritu. Eso le fue revelado. Cuando Cristo estaba ahí colgando en la cruz, Él no solo estaba muriendo, estaba creando. Él creó no solo muchos pecadores salvos, Él creó un solo y nuevo hombre, el cual sabemos que es el cuerpo de Cristo, que es simplemente su agrandamiento, su multiplicación, su agrandamiento como la iglesia, como cuerpo de Cristo. Este es el nuevo hombre, quien debe vivir de la misma manera en que vivió este Jesús, este primer Dios hombre, como Él vivió por el Padre. Ahora este nuevo hombre corporativo, que fue creado de dos pueblos, los judíos y los gentiles, fue creado en sí mismo como este nuevo hombre, y también para vivir por otra persona. Este nuevo hombre, hermanos, es la máxima meta que Dios procura obtener en su economía. Eso será la novia de Cristo, la consumación. Alcanzará su consumación en la Nueva Jerusalén. Esta es la visión que se nos muestra en la palabra.
Dios, no me entiendan mal, Dios necesita no solo un cuerpo, no solo algo viviente con vida. Dios necesita un hombre que tenga una persona en su interior, que pueda tomar decisiones, que pueda ejercer la autoridad de Dios, que pueda hacer frente contra el enemigo. Solo algo viviente y de vida no puede hacer esas cosas. Uno necesita una persona con una personalidad que pueda confrontar al enemigo de Dios, Satanás, a fin de ver cómo Dios quiere obtener este nuevo hombre. Debemos tocar este asunto de conocer, experimentar y vivir a este Cristo como nuestra persona. Vengamos a este bosquejo. El primer punto dice: necesitamos tomar a Cristo como nuestra persona. Esta es la experiencia más elevada y más rica que tenemos de Cristo. ¿Qué les parece esto, hermanos? Sí, estoy seguro que todos hemos experimentado a Cristo en ciertos modos, hasta cierta medida, pero ¿qué de experimentarlo a Él como nuestra persona? Esta es la experiencia más elevada y más rica. Los versículos aquí que tenemos, Gálatas 2:20 y Efesios 3:17a, considero que son probablemente los versículos más cruciales del Nuevo Testamento relacionados con la experiencia que tenemos del Señor. Gálatas 2:20 lo conocemos, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es de lo que se trata la vida cristiana. Es esto en lo que consiste la vida de Dios hombre. Este versículo nos revela toda la economía de Dios. El viejo hombre ya no existe, fue crucificado, acabado. Ahora un nuevo hombre vive, pero el nuevo hombre vive en nosotros. Cristo vive en nosotros de una forma resucitada. Este Cristo, Él vive en nosotros, no solo como una clase de poder, o un sentimiento, o una vida, sino como una persona. Él vive en nosotros. No es que la vida de Cristo vive en nosotros, sino que Él mismo vive en nosotros. Y luego Efesios 3, como todos conocemos, que Cristo quiere hacer su hogar en nuestros corazones. Cristo quiere mudarse a nuestro corazón y establecerse ahí, asentarse ahí. Quiere hacer su casa, su hogar ahí. Hay una persona que se está mudando. No es simplemente un poder o un suministro. Es una persona quien se está mudando a nuestro interior. Ahí dice: la intención de Dios en su economía es forjarse en nosotros, no solo como nuestra vida, sino también como nuestra persona. Sé que una frase como esta nos es conocida. Dios quiere forjarse en nosotros, ¿verdad? Sabemos que en eso consiste la economía de Dios, pero ¿de qué forma está forjándose Él en nosotros? Él se está forjando en usted meramente como cierta clase de vida o de sentir o suministro. No, Él está forjándose en nosotros como toda la persona. Su ser intrínseco está siendo forjado en nosotros. No solo su amor, no solo su vida, no solo su poder, Él mismo, su persona, con su personalidad, está siendo forjado en nosotros. Tenemos aquí la referencia a Gálatas 4:19. Pablo dice: porque después va a sufrir dolores de parto,
hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así como una mujer encinta que tiene un niño, inicialmente es un pequeño feto en su vientre y gradualmente se va desarrollando por un plazo de 9 meses. Este feto está siendo formado como un pequeño ser humano en su vientre. Ella está llevando una pequeña persona en su vientre. Y Pablo dice, así es como Cristo es en nosotros, hermanos, no olviden, no solo hay vida en ustedes, hay una persona en ustedes. Y esta persona está siendo formada en ustedes. No sé en qué etapa está esa persona en usted ahora mismo. Me gusta ver todos estos hermanos aquí, hermanos bien de Sudáfrica. Me gusta ver a todos estos hermanos aquí. Sé que desde el tiempo que vino la vida de la iglesia, no sé qué etapa de Cristo está, el Cristo que está formándose en usted. Tiene piernas, ya fueron formadas las extremidades. Tomó 9 meses para que este feto se desarrollara. Cristo desea ser formado en nosotros como una persona total, no solo su vida, no solo su suministro, sino una persona formada en nosotros. Saben, en Gálatas, incluso en el capítulo 1, en el versículo 16, Pablo dice que a Dios le agradó revelar. ¿Revelar qué? A su Hijo en mí. ¿Cómo fue salvo Pablo? Pablo no fue salvo porque alguien le dijo, el camino de la verdad tiene que ser esto, el camino que usted tomaba estaba mal, tiene que tomar el camino del testamentario. No, lo que convirtió a Pablo fue la revelación del Hijo de Dios en él. Una persona fue revelada en él, no una idea nueva, no un concepto nuevo, sino una persona fue revelada en él. Y luego en el capítulo 2 tenemos esta persona que incluso ahora vive en él. Y después en el capítulo 4 esta persona está siendo formada en él. Estrictamente hablando, en eso consiste nuestra salvación. Nuestra salvación no consiste en convertirnos al cristianismo para adaptarnos a una nueva clase de ideal o concepto. El verdadero cristianismo consiste en recibir una persona, la persona del Hijo de Dios en nuestro interior. Dice el Evangelio de Juan, revela que en su vivir humano el Señor Jesús tomaba al Padre como su persona y vivía por el Padre como su persona. Me encantan estos versículos en Juan capítulo 5, 14, capítulo 6, quisiera leérselos. Primero 5:19, respondió Jesús. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Es así como usted vive? ¿Es así como viven los cristianos hoy? Ellos viven por lo que es bueno, por lo que es espiritual, por lo que es de beneficio, pero así no vivió el Hijo. El Hijo vivió por lo que el Padre dijo. Cuando el Padre decía, no vayas aún, Lázaro está muriendo, y el Padre dijo, no vayas todavía. El Hijo dijo, bien, no iré. Aunque los amo tanto, Él esperó unos cuantos días más, hasta que Lázaro murió y estaba apestoso en la tumba, en el sepulcro. Y entonces el Padre dijo, bien, ahora es tiempo de ir. Él vivió por el Padre. Él no podía hacer nada procedente de sí mismo. 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. ¿Qué les parece esto, hermanos? ¿Cómo les gustaría que usted hablara las palabras y el Padre hiciera la obra?
Espero que hoy, a medida que hablo las palabras, el Padre haga la obra. Lo que el Hijo hablaba representaba lo que el Padre estaba haciendo. Él no simplemente estaba hablando por el Padre, Él estaba hablando como el Padre. Por supuesto, estamos familiarizados con 6:57, como me envió el Padre viviente, yo vivo por causa del Padre, así mismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. El Hijo vivió por causa del Padre. Necesitamos prestar atención a cómo vivió el Hijo en esos 33 años y medio. No solo prestar atención a su obra en la cruz, su obra de redención, en esos 33 años y medio. Por supuesto, no se menciona mucho en los primeros 30 años, pero incluso en las pequeñas cosas que se mencionan, la forma en que él vivió era maravillosa. Porque en ese vivir se mostraba un hombre que no vivía a su mismo ser, sino que vivía por otra persona. Su punto 1, aunque el Señor, como Hijo de Dios, era todopoderoso, seguramente era todopoderoso, Él declaró que no podía hacer nada por sí mismo. Si usted se vuelve tan poderoso que puede mandar que la tormenta cese y que el viento deje de soplar, ¿piensa usted que usted diría nada puedo hacer por mí mismo? Me temo que cuando usted es equipado con esa clase de poder, usted ni siquiera tiene que orar. Usted piensa, puedo predicar el Evangelio, puedo salvar miles, hago esto y tantos son sanados. Uno no necesita a Dios. Pero aquí vemos una persona que estaba en una posición, estaba calificado completamente para hacerlo todo. Él era todopoderoso, pero él pudo declarar, nada puedo hacer por mí mismo. Como el poema que escribió el hermano Darby, que escuchamos esta mañana. Oh, qué gozo el no ser nada, no tener nada, no ver nada, sino hay Cristo en gloria. Es así como era Cristo. Él no era nada. Aunque Él era Dios, Él se consideró a sí mismo como nada. Él consideraba al Padre como todo. Número 2, tal como el Señor vivía por causa del Padre, tomando al Padre como su persona, así también nosotros deberíamos vivir por causa del Señor, tomándolo a Él como nuestra persona. Juan 6:57 es muy particular en la manera en que el Señor dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre. Él no dijo, y yo vivo por el Padre. Hay una gran diferencia entre vivir por el Padre y vivir por causa del Padre. Saben, cuando usted está débil, tiene problemas en sus piernas, tiene un bastón que lo ayude a caminar, usted está andando por el bastón. Ese bastón es algo que le brinda ayuda a usted para caminar, pero eso es algo externo. Eso es una ayuda externa, pero vivir por causa de significa algo más, significa que hay algo tocando la fuente. Hoy podemos estar aquí sentados, estamos vivientes, estamos disfrutando debido al alimento que acabamos de ingerir, que nos está brindando el nutrimento. Ese alimento que ingerimos ha llegado a ser la energía, la fuente por la cual puedo ejercer mi función y hacer cosas. El Señor consideraba al Padre no como su ayudante que lo ayudaba para vivir por Él, sino que Él consideraba al Padre como su misma fuente. Por causa de Él vivía. Así también el que lo come, el que come al Señor, Él también vivirá por causa de Él. Se dice, nuestro espíritu regenerado es el hombre interior en el cual mora Cristo como su persona. En 1 Tesalonicenses 5
se nos dice que el hombre fue creado con 3 partes, ¿verdad? Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios creó al hombre, Él juntó el polvo de la tierra, creó su cuerpo y sopló el aliento de vida, y el hombre fue hecho alma viviente. Todo ser humano en su persona es un alma, y su cuerpo es su órgano externo que lo capacita para contactar el mundo físico, y su espíritu, procedente del aliento de Jehová, ese es su órgano interno por el cual puede contactar las cosas del espíritu, del mundo espiritual, para poder aprehender las cosas espirituales. Así que como alma, cada ser humano tiene un órgano externo que es el cuerpo, y también un órgano interno que es el espíritu. Esto es cierto en cada ser humano. Luego, cuando creímos en el Señor y fuimos regenerados, otra persona entró. El Señor Jesucristo entró, y Él por su vida, por su espíritu, nos regeneró. Ahora no solo la vida de Dios ha sido impartida a nosotros, sino también otra persona ha entrado en nosotros, en nuestro espíritu. Ahora hay una persona en nuestro espíritu. Anteriormente nuestra alma era nuestra persona, que usaba los órganos de nuestro cuerpo y nuestro espíritu para apropiarse de las cosas físicas y también las cosas espirituales. Pero ahora, en nuestro espíritu hay una persona que entró. Nuestro espíritu ahora ya no es meramente un órgano, es una persona. Por eso en Efesios 3, Pablo dice que necesitamos pedirle al Padre ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. No solo en nuestro espíritu, sino en nuestro hombre interior. Nuestro espíritu regenerado, en el cual mora Cristo, ahora es un hombre con una persona en su interior. Esa persona es Jesucristo. Saben, en el capítulo 1 de Efesios, Pablo tenía la carga de orar por los creyentes en Éfeso, para que ellos vieran la revelación de la iglesia, para que ellos pudieran entrar en la iglesia. Él oró que el Padre les concediera un espíritu de sabiduría y revelación. Ese espíritu se refiere a nuestro espíritu humano, en el cual mora el Espíritu de Dios. Es nuestro espíritu mezclado, que llega a ser el espíritu de sabiduría y de revelación. Ese espíritu verdaderamente es un órgano que nos capacita para recibir la revelación divina respecto a la iglesia. Para que alguien venga a la vida de iglesia, uno tiene que tener un espíritu alumbrado. Los ojos de su corazón tienen que ser alumbrados. Eso lo capacita a usted para entrar en la vida de iglesia, para vivir en la vida de iglesia. Pero después de entrar en la vida de iglesia, ¿cómo usted ha de ser edificado? ¿Cómo usted ha de ser establecido en la vida de iglesia? Esa es otra cosa. Usted necesita la segunda oración de Pablo en el capítulo 3, donde oró que fuésemos fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Una cosa es entrar, que su espíritu sea iluminado para ver la esperanza de gloria, para ver el poder cuádruple que opera en Cristo, que nos capacita para ver la economía de Dios en la iglesia, para que podamos entrar en la vida de iglesia. Pero después de entrar en la vida de iglesia, usted tiene que avanzar para ver este mismo espíritu que usted tiene una persona en su interior. Este espíritu ahora es el hombre interior, con Cristo como la persona que preside allí.
Una cosa es ejercitar su espíritu, para usted clamar y declarar algo. O usted ve la iglesia, ahora estamos en la vida de iglesia, estamos sobre el terreno de la unidad, pero es posible que después de algunos años, debido a que algo ocurrió en la vida de iglesia, quizás su espíritu fue desinflado. Este lugar no es para mí. Aquí hay demasiados problemas, aquí hay demasiadas cosas que no me gustan. Usted solo conoce su espíritu como un órgano que utiliza o no. Nunca se ha dado cuenta que su espíritu es un hombre interior con una persona dentro de él. Pablo dijo que tenemos que ser fortalecidos, no en nuestro espíritu. Dijo que necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior. Esa es una gran revelación, hermanos. El ver que nuestro espíritu hoy es un hombre interior. Luego nuestra alma es el hombre exterior, ¿verdad? Eso es lo que dice 2 Corintios 4:16. Tenemos el hombre exterior, que es el alma con el espíritu y el cuerpo como su órgano. Ese hombre exterior está siendo consumido, pero hay un hombre interior que está siendo renovado de día en día. Ese es el espíritu con Cristo como la persona que mora en nosotros. Número 1 dice, si hemos de tomar a Cristo como nuestra persona, debemos ver que nuestro espíritu regenerado ya no es meramente un órgano para que contactemos a Dios, sino que es nuestra persona. Número 2, en nuestro hombre interior tenemos a Cristo no solo como nuestra vida, sino también como nuestra persona. Hay una diferencia entre la vida y la persona. La vida, un árbol tiene vida, ¿verdad? Una flor tiene vida, pero no tiene persona. Pero un hombre, no obstante, tiene una persona con una personalidad. Tiene pensamientos, tiene sentimientos, tiene la voluntad para tomar decisiones. Así que hoy, hermanos, para que la economía de Dios se cumpla, Él necesita más que meramente vida. Él necesita tener una persona. El hombre, el nuevo hombre, con Cristo como la persona en su interior. Número 3, dice, nuestro hombre interior consiste de nuestra alma renovada como su órgano. Ahora, el alma renovada es nuestro órgano. Anteriormente, antes de ser salvos, el alma era nuestra persona. Y ahora, después de ser salvos, nuestro espíritu es la persona y el alma renovada es nuestro órgano. Y nuestro espíritu regenerado, en el cual mora Cristo, la persona como su vida y persona. Número 4. Deberíamos vivir en nuestro espíritu el hombre interior al tomar a Cristo como nuestra persona. Ahora podemos ir al punto D. Necesitamos negarnos a nuestra vieja persona, nuestra alma, y tomar a Cristo en nuestro espíritu como nuestra nueva persona. Ahora como una persona salva. Anteriormente, antes de ser salvos, nuestra vida era mucho más simple. Teníamos una sola persona, era nuestra alma, y uno hacía lo que a él le parecía, iba donde le parecía ir. Pero después de ser salvo, usted se casó, ¿verdad? Usted se casó con Cristo y todos los hermanos casados saben cuán problemático es esto. Cuando ustedes eran solteros, comían lo que querían, hacían lo que querían, llegaban a la casa cuando querían. Ahora, después de casarse, llegan a la casa un poco tarde y su cónyuge le va a preguntar, ¿por qué llegaste tan tarde? Te dije que llegaras a la casa a las 6 y ahora la cena se enfrió. No tiene tantos problemas cuando hay dos personas en una vida matrimonial. Supuestamente en la boda, la esposa, la novia, debería tener su cabeza cubierta, que representa que ella no es la cabeza, que hay una sola cabeza solo en cada familia, debería ser el esposo.
Y si ese verdaderamente es el caso, como se exhibe en la boda, todos los matrimonios serían maravillosos, pero sabemos que tan pronto llegan a la casa, la novia se quita esa cobertura externa, de ese velo, y ahí comienza de inmediato a intercambiar palabras. ¿Por qué no caminaste más rápido? ¿Por qué eres tan lento? ¿Saben? Ahora tenemos dos personas en nosotros, el alma. Tenemos el hombre exterior y entonces también tenemos el hombre interior. Eso significa que ahora hay conflictos de personas. El Señor nos dice, incluso en Mateo 16, Él nos dijo claramente que si queremos seguirlo a Él tenemos que negarnos a nosotros mismos. Nuestro yo, que es una expresión de nuestra alma, tenemos que negarnos a eso. ¿Qué significa negar su alma? No significa aprobarla, es negarla. El alma tiene tantos deseos, tantas inclinaciones. Me gusta comer eso, me gusta hacer aquello. Tenemos tantas cosas que son nuestras propias preferencias, nuestros gustos. Me gusta aquello, no me gusta aquello otro. Si es algo del alma, el Señor dice, tienes que negar eso. Oigan lo que dice el hombre interior, lo que dice la otra persona. Quizás a su alma no le guste ese hermano en particular, o no lo soporto, es demasiado legalista, es demasiado esto, sus palabras son demasiado agudas, no me gusta escucharlo, no me gusta que me hable. Pero el otro hombre, el hombre interior, la persona dice, no, tienes que amar a ese hermano, tienes que ir y contactar a ese hermano. Estoy seguro que todos en nuestra experiencia conocemos este conflicto en nuestro interior todo el tiempo, de dos personas, el hombre exterior con el hombre interior. Para el que nosotros tomemos a Cristo como nuestra persona para vivir la vida de iglesia propia del nuevo hombre, es crucial que nos neguemos a nuestra persona anterior y tomemos a Cristo en nuestro espíritu como nuestra nueva persona. Según Gálatas 2:20, como creyentes regenerados tenemos tanto el yo, entre comillas, nuestra persona vieja, que ha sido crucificada. Yo he sido crucificado, esa es la vieja persona. Y Cristo mismo es nuestra nueva persona. Nuestra vieja persona ha sido crucificada con Cristo y Cristo está viviendo en nosotros como nuestra nueva persona. Por consiguiente, ya no somos nosotros quienes vivimos, sino que será Cristo quien vive en nosotros. Gálatas 2:20 no dice que estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, más Cristo. No lo dice así, dice que es Cristo el que vive en mí. Cristo aún necesita que nosotros vivamos, pero Él no necesita que ese yo caído viva. Ese yo caído ha sido aniquilado, ha sido crucificado juntamente con Cristo. Y después de la crucifixión vino la resurrección. Y con ese yo resucitado, Cristo entró para vivir en ese yo resucitado. Cristo vive en mí. Y Él continúa, y la vida que ahora vivo, este es ese yo resucitado. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. 3 dice, tomar a Cristo como nuestra persona no consiste en obligarnos a someternos a Él, sino en vivir según sus preferencias por causa de nuestro amor por Él. Este es un punto muy importante. Nos gusta vivir por esa nueva persona, no porque necesitamos hacerlo, no porque es lo que la Biblia enseña, o tengo que a regañadientes someterme a Él y seguir sus preferencias, sino que más bien lo hacemos porque lo amamos. Estoy tan contento en Gálatas 2:20, después que Pablo nos revela el viejo yo, el nuevo yo, el Cristo que vive en nosotros. Él dice, el cual me amó.
y se entregó a sí mismo por mí. Así que incluso al revelar eso, Pablo estaba muy consciente de su relación de amor con Cristo. Saben, en el libro de Cantar de los Cantares, como mencioné anteriormente, esa es una historia de amor, de esta campesina que se enamora del rey, su amado. Pero, aunque ella amaba al amado tanto, ella era fuerte en su persona natural. Ella fue comparada con una yegua que llevaba los carros de Faraón. Pero el amado, el rey, la amaba, él no quería rechazarla. Él siguió impartiéndole amor. Y ella disfrutó el tiempo, la relación de amor con su amado, pero el Señor comenzó a tocarla, a tratar con ella, con su personalidad. Esta yegua fuerte, su personalidad, tiene que ser subyugada. Por tanto, cuando ella estaba disfrutando la cámara privada de su amado, ella simplemente quería disfrutar ese tiempo hasta que viniera Jesús. Oh, qué dulce. Y de repente el Señor se desapareció. El amado estaba afuera, como una gacela saltando por los montes. Él no estaba ya con ella. Y ella estaba desalentada, estaba molesta, contristada. El Señor quería entrenar su voluntad. Ven conmigo, deja tu yo atrás, tu introspección. ¿Quieres disfrutarme de la forma que lo hacías antes? No, ahora estoy saltando. Ven conmigo, niega tu preferencia. O más adelante, cuando ella fue llevada al monte alto, al Líbano, ella alcanzó la altura, su experiencia espiritual. Después el Señor le dijo, ven conmigo al valle, donde están las necesidades de las personas. ¿Te gustaría quedarte ahí en la altura? El Señor había estado tocando su persona. Y cuando ella estaba ahí, obtuvo la altura espiritual. Ella durmió, le fueron quitadas sus ropas, todo lo terrenal, todo lo contaminado ha sido puesto a un lado y hasta su estado más espiritual. Y el Señor toca su puerta con mirra en su mano. No te quedes ahí en tu espiritualidad. Ven, ven conmigo a ministrar a tantos necesitados para que sufras conmigo bajo la lluvia. Ella no tuvo un tiempo fácil, ella quería descansar, pero su amante no la dejó. Siempre estaba tratando con la personalidad de ella. Por eso vimos las diferentes figuras, las 8 figuras. Ella pasó de una yegua y finalmente fue transformada hasta ser una columna de humo. Ahí no hay personalidad. Incluso un palanquín, un lecho que carga a otra persona, que cargaba a Salomón. Después una corona en la cabeza de Salomón, y finalmente llegó a ser la sulamita, que es la forma femenina de Salomón. La personalidad de Salomón llegó a ser la personalidad de ella. Fui tan conmovido cuando el hermano Lee estaba dando ese entrenamiento informal. Todo tuvo lugar en esa relación de amor. Queridos hermanos, si queremos tomar a Cristo como nuestra persona, esto no simplemente se trata de someternos a él a regañadientes y a hacer lo que él quiere que yo haga. Tenemos que comenzar amando al Señor. De hecho, el amor genuino por el Señor consiste en tomarlo como nuestra persona. Amamos a esta persona tanto que simplemente nos gusta hacerlo todo como a él le agrada, no según sus propios gustos y preferencias. Fui muy conmovido por Juan 21, cuando el Señor estaba a la orilla del mar y vino a los discípulos, vino a Pedro. Estaba llamando a los discípulos para que coordinaran con su ministerio celestial de llevar a cabo el pastoreo. Y Cristo vino a Pedro y le preguntó, Pedro, ¿me amas?
más que esto. Y dijo, apacienta mis corderos. 3 veces le preguntó, ¿me amas? Él no solamente vino y le dijo a Pedro, Pedro, tienes que llevar a cabo mi comisión, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, hacer la obra del pastoreo. No, lo primero que el Señor le preguntó es, ¿me amas? Toda nuestra obra, todos nuestros servicios por el Señor deberían proceder de nuestro amor por Él. Si no es procedente de nuestro amor por Él, todas las obras no significan nada, hermanos. Hubo un llamado por el amor, una comisión de amor. A veces estamos tan preocupados con la obra misma que hemos olvidado nuestro primer amor, como se presentó en el primer mensaje. Ahora el punto E dice, lo primero no es tomar a Cristo como nuestra vida, sino tomar a Cristo como nuestra persona. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Es este nuestro concepto? Sé que todos disfrutamos a Cristo como nuestra vida muchísimo, pero de hecho lo que viene antes no es Cristo como vida, sino Cristo como nuestra persona. Según 1 de Juan capítulo 5 versículo 12, la vida de la que hablamos no es algo aparte de Cristo, no es algo meramente propio de Cristo. La vida de Cristo, la vida de Dios, esa vida de la que estamos hablando es Cristo mismo. Cristo es nuestra vida. Es por esto que Juan dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tenemos vida porque tenemos al Hijo, tenemos la persona. Uno dice, si tomamos a Cristo como nuestra persona, ciertamente lo tomaremos como nuestra vida, absolutamente. Número 2 dice, si tomamos a Cristo como nuestra persona, podremos crecer y madurar. Saben, en el contacto que tengo con los santos he visto tantos santos que de hecho ellos aman al Señor mucho y están a favor de la iglesia, están dados a la iglesia, pero uno no percibe el crecimiento en vida en esa persona, la madurez de la vida en esa persona. Estamos hablando no solo de unos cuantos años, estamos hablando de décadas. Y la razón la vemos aquí. Esas personas jamás han tomado a Cristo como su persona. Aman al Señor por toda la gracia que les da, por todo el suministro que les brinda, pero jamás han conocido tomar a Cristo como su persona, con su personalidad. Su voluntad nunca ha sido subyugada, por lo que nunca crecen en vida. Quizás sean fieles en la iglesia, pero nunca han crecido. ¿Saben estos versículos? Colosenses 2:19 dice que crecemos ¿con qué? Con el crecimiento de Dios. El crecimiento genuino es la adición, es el crecimiento de la persona de Dios en nosotros. ¿Cómo sabe usted que está creciendo? Usted sabe que está creciendo porque la persona de Dios está creciendo, está aumentando en nosotros. Sus sentimientos, su conciencia de Él está aumentando en usted. Usted sabe lo que a Él le agrada, lo que no le agrada, lo que le gusta hacer, su deseo, sus sentimientos. Efesios 4, 13 y 15. Aquí vemos que ya no seamos niños, tenemos que crecer en todo en Él. El versículo 15, así es la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel. Tenemos que crecer en esta persona. Esta es una forma muy particular de expresar esto. Siempre decimos queremos crecer en vida. No es tan sencillo crecer en Cristo, pero en realidad usted tiene que crecer siendo introducido en esa persona, quien es la iglesia. Crecer entrando en esta persona. Como cabeza, Él controla
todas las partes, cada miembro de nuestro cuerpo. Nuestro crecimiento tiene que ser un crecimiento que nos introduce en esta persona quien es nuestra cabeza. Dice, Cristo desea hacer su hogar en nuestros corazones. Tomamos a Cristo como nuestra persona al permitir que Él haga su hogar en nuestro corazón. Cuando Cristo haga su hogar en nuestro corazón, lo tomaremos a Él como nuestra persona de manera adecuada. Su mente llegará a ser nuestra mente, su parte emotiva llegará a ser nuestra parte emotiva y su voluntad llegará a ser nuestra voluntad. El Señor no quiere meramente venir a nosotros en nuestro espíritu y estar ahí encarcelado. Él quiere hacer su hogar. Él quiere albergarse permanentemente. La palabra ahí, hacer su hogar, katoikeo, se refiere a firme y profundamente hacer su hogar en usted, residiendo permanentemente. Él no solo quiere ser un visitante para nosotros, Él quiere ser el dueño de esta casa. Y nuestro corazón es la totalidad de nuestras partes internas, es el centro de nuestro ser interior. Él quiere tomar control de nuestro corazón, que está compuesto de nuestra mente, parte emotiva y voluntad, y una parte de nuestro espíritu que es la conciencia. Que Él haga su hogar en nuestro corazón significa que Él tiene que extenderse, propagarse hasta la manera que usted piensa, la manera que usted ama, la manera en que usted toma decisiones. Su corazón, Él tiene que ganarlo. Él debe ser dueño de que Él pueda hacer su hogar allí. Y eso es lo que significa tomarlo a Él como nuestra persona. Que dice el apóstol Pablo, es un modelo para nosotros de tomar a Cristo como nuestra persona. Bien, tenemos estos versículos de Pablo. No solo el Señor Jesús era tal persona, tal modelo, Él vivió por el Padre. Pablo era lo mismo. Estos versículos tienen que leerlos. Solo quiero leerles el último, 2 Corintios 2, versículo 10. Y al que vosotros algo perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en la persona de Cristo. Incluso en el asunto del perdón, de perdonar a otros, Pablo dijo que él perdonó a otros en la persona de Cristo. Qué dulce es esto, qué apreciado. Él no solo perdonó a esa persona por su corazón amplio, él perdonó a esa persona por la persona de Cristo, en la persona de Cristo. Y eso, en la persona, en griego, es una palabra particular que se refiere a cierta parte del rostro de cierta persona, el índice de sus ojos. Así como el esposo y la esposa, a veces, si tenemos invitados en la casa, no podemos hablar claramente, pero podemos entender las expresiones el uno del otro en sus caras. Quizás ella no tenga que decir una palabra, pero con tan solo ver sus ojos, uno se da cuenta que a ella no le agrada eso, y mejor no hacer eso, mejor no decir eso. Pablo estaba perdonando a esa persona. Él hizo eso en el índice de los ojos, la mirada de Cristo, no según su generosidad, no según su bondad, sino en la persona de Cristo. Venimos al número romano 2. Necesitamos tomar a Cristo como nuestra persona para la iglesia como un solo y nuevo hombre. El resultado de tomar a Cristo como nuestra persona es la vida de iglesia, incluso la vida de iglesia genuina, que es el nuevo hombre. Sabemos que en el Nuevo Testamento la iglesia es revelada en muchos aspectos. Es la asamblea, la congregación, donde los creyentes se reúnen. Es revelada como casa de Dios, donde todos somos las personas que están ahí en la casa. Es revelada como cuerpo de Cristo, donde hay muchos miembros, unos
y otros llenos de vida, algo muy orgánico, pero también es revelada como el nuevo hombre. Este nuevo hombre, la iglesia es un solo y nuevo hombre. Esta es la más alta e íntima y subjetiva. Este es el aspecto más alto, más íntimo y más subjetivo de la iglesia. Es incluso más elevado que el aspecto del cuerpo de Cristo. Veamos lo que es. El punto A dice: la iglesia, el cuerpo de Cristo, es un solo y nuevo hombre para cumplir el propósito eterno de Dios. Esta es la meta de la economía de Dios: ganar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y también es el nuevo hombre. Me dice, el énfasis en cuanto a la iglesia como cuerpo de Cristo es la vida, mientras que el énfasis en cuanto a la iglesia como un solo y nuevo hombre es la persona. Mencioné en Efesios 2, el versículo 15, se nos muestra que Cristo en la cruz creó de los dos en sí mismo un solo y nuevo hombre. Y luego el versículo 16 dice que fuimos reconciliados en Dios en un solo cuerpo. Ese un solo cuerpo en el versículo 16 es el mismo que el un solo y nuevo hombre mencionado en el versículo 15. Así que hablando estrictamente, el nuevo hombre y el cuerpo son lo mismo, se refieren a lo mismo, no son dos cosas diferentes. Sin embargo, lo que denotan no es lo mismo, el énfasis no es el mismo. Si uno ve la iglesia como cuerpo, el énfasis es el asunto de la vida. El cuerpo necesita vida para ser sostenido, para ser mantenido, pero el nuevo hombre, el énfasis ahí es la persona. La persona. Se dice, la Biblia revela que el nuevo hombre es un hombre corporativo y universal. Saben, algunos lectores de la Biblia consideran que el nuevo hombre se refiere a usted como alguien recién salvo. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Sí está ese aspecto. Cada uno de nosotros es una nueva creación después de ser regenerado, una nueva vida entrada en nosotros. Pero lo que se revela aquí en Efesios 2:15 seguramente no es algo individual, porque Pablo nos dice que Cristo creó de los dos se refiere ¿a qué? A los judíos y los gentiles, dos clases de personas. En sí mismo Él creó de los dos un solo y nuevo hombre. Ese nuevo hombre es el cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia revelada en el capítulo 1. Así que el nuevo hombre es un hombre corporativo y universal. Eso es lo que Dios está procurando obtener hoy. Nosotros, los creyentes en Cristo, somos todos uno con Cristo para ser el nuevo hombre. Por tanto, todos somos partes, componentes del nuevo hombre corporativo. No somos todos uno en Cristo Jesús. Este mismo Cristo que está en mí es el Cristo que está en usted. En todos nosotros poseemos no el Cristo americano, el Cristo estadounidense, el africano, el australiano. No tenemos diferentes Cristos, tenemos un solo Cristo. Y este único Cristo está siendo compartido por todos nosotros. Esto hace que todos seamos partes, miembros, componentes de este nuevo hombre corporativo. Número 2, dice, el nuevo hombre es un Dios hombre corporativo. El conjunto de todos los Dios hombres. Al juntar a todos los Dios hombres, tenemos un solo y nuevo hombre. Cada uno de nosotros somos un Dios hombre. Debemos llevar una vida de Dios hombre. Dios viviendo en la humanidad, mezclado juntamente, incorporado, y luego cuando todos nos juntemos, los muchos Dios hombre, en totalidad somos simplemente un hombre, un nuevo hombre corporativo. El nuevo hombre es simplemente un Dios hombre corporativo. Dice Cristo es la vida del cuerpo y también la persona del nuevo hombre.
En el nuevo hombre no hay cabida para el hombre natural. Todos nosotros no tenemos cabida en el nuevo hombre, pues aquí Cristo es el todo y en todos. Colosenses 3:11. Aquí no hay judío, aquí no hay griego, aquí no hay circuncidado y incircuncidado, no hay bárbaro, no hay escita, esclavo y libre, no hay alemán, no hay francés, no hay británico, no hay estadounidense, no hay chino, no hay coreano. No significa que no existimos, todos estamos aquí, pero eso no cuenta, no importa. Lo que importa es el Cristo que está en usted y en mí. Cristo debe ser el todo y en todos. Eso se refiere a todas las personas. Cristo es los alemanes, Cristo es los chinos, Cristo es los religiosos, Cristo es los no religiosos, Cristo es la clase alta, la clase baja. Él es todo y en todos. Él es todas las cosas, Él es todas las personas. Y nosotros nada somos, no somos nadie. Creo que todos fuimos conmovidos en el primer mensaje. Cristo lo es todo. Yo recibí una luz fresca para comprender qué significa que Cristo es todo. Cristo es todo significa que Cristo es nuestra persona. Cuando Cristo es su persona, uno se da cuenta que Cristo es todo. Sabemos, la reunión de la iglesia no es todo. Nos reunimos de aquí a una hora y ya nos fuimos. La reunión de la iglesia no son absolutamente todo para nosotros. Vamos y venimos, hay muchas cosas que hacemos, terminamos y nos vamos. Pero su persona permanece con usted. Si usted va a casa, su persona va con usted. Se acaba la reunión, pero la persona suya va con usted. Cuando usted toma a Cristo como su persona, Él es todo para ustedes. No solo durante las reuniones. No disfrutaba, Él es tan rico, tan dulce, suministra tanto, y después de la reunión, ya no está ahí. No, Él es una persona y todavía está con usted. Usted lo toma no solo en los tiempos de la reunión, sino que usted va a la casa y a medida que está guiando, la persona de Cristo está todavía con usted. Quizás es más real de lo que usted hace en las reuniones. En las reuniones quizás usted está actuando, pero cuando usted está en la autopista, cuando a alguien le toca la bocina, ¿qué está haciendo ese hombre? Y uno se molesta, y uno quiere hacerle algo. ¿Por qué vienes manejando tan pegado a mi auto? ¿Por qué estás tocando bocina? La persona está con usted. ¿Qué estaría diciendo Cristo en usted en ese entonces? ¿Estaría usted siguiendo a su persona vieja o la nueva? Saben, el hermano Watchman tiene este libro, y leí la versión anterior, que es Cristo es la suma de todas las cosas espirituales. Creo que el título nuevo es Cristo es todos los asuntos y cosas espirituales. Les digo, cuando leí ese libro, cambió mi vida. Lo que nos dijo el hermano Ni es que Cristo es la justicia. Cristo es el camino, la luz, la verdad, la vida. Cristo Él es la salvación. Él no solo es mi salvación, mi Salvador, Él es mi salvación. Esos mensajes fueron revolucionarios para mí. Leí eso temprano en mi vida cristiana. Yo estaba literalmente saltando mientras leía. Nunca había visto esto. Cristo es todo. Cristo es paciencia. Cristo es victoria. Cristo es santidad. Usted no le pide a Cristo que le dé santidad y victoria. Cristo es la victoria. Cristo es la santidad. Cristo es el amor. Cuando usted ve eso, el hermano Ni dice que cuando venga el día en que Cristo lo sea todo para los creyentes, ese será el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Estamos aquí
Creo que lo que el Señor está hablándonos, incluso en este entrenamiento, a medida que nos acercamos al final de la era, el Señor debe de ganar un grupo de personas que sepa cómo tomarlo a Él como su persona. Solo entonces ellos experimentarán a Cristo como el todo y en todos, que Cristo lo es todo. Entonces dice, Cristo está en todos nosotros, así que todos tenemos una sola persona. Todos compartimos una misma persona. Usted no simplemente tuvo un pedazo de Él, usted tiene el Cristo completo y todos tenemos el Cristo completo y lo compartimos. Lo que a Dios le interesa es si nosotros tomamos a Cristo como nuestra persona o no. Con miras al nuevo hombre, todos necesitamos tomar a Cristo como nuestra persona. Creo que todos estamos algo familiarizados con el asunto del nuevo hombre, pero para tener el nuevo hombre, tenemos que tomar a Cristo como nuestra persona, no hay otra manera. Mencioné que la iglesia como nuevo hombre es la revelación más elevada y también es la más estricta, es la más íntima, porque aquí no solo estamos recibiendo la vida de Cristo, estamos siendo uno con la persona de Cristo. ¿Y qué puede ser más íntimo que eso? Sin embargo, lo que se exige aquí, la exigencia es el más estricto y la más elevada, porque requiere que nos neguemos a nosotros mismos, nuestro hombre exterior, la vida del alma. Uno dice en el nuevo hombre, el cual es solo hay una sola persona, que es Cristo. Por eso las epístolas de Pablo dice que tenemos que tener una misma manera de pensar, el mismo amor, incluso una misma voz, una misma boca. Tenemos millones, billones de creyentes, una sola voz, una sola boca, una sola mente. ¿Qué les parece esto? El nuevo hombre no es cuestión de miembros, sino de la persona. Por tanto, todos necesitamos preguntar, ¿quién es mi persona? ¿Yo o el Señor Jesús? Saben, en muchas de las iglesias, incluso en la vida de iglesia, tenemos 4 idiomas en mi localidad. Y los hermanos consideramos cómo tenemos la vida de iglesia propia del nuevo hombre. Cómo podemos hacer que diferentes personas coman juntas, se reúnan juntas, que traten de hacer algo. Intentamos hacer algo con los miembros. De hecho, lo clave aquí con el nuevo hombre no se trata de los miembros, se trata de la persona. Usted puede hacer cualquier arreglo, usted puede mezclar a las personas y disponer de todo, pero si la persona nunca ha sido tocada, eso no es el nuevo hombre, eso es simplemente una entidad multicultural. ¿Quién es mi persona? ¿Quién es la persona entre los coreanos? ¿Quién es la persona entre los que hablan español? ¿Quién es la persona entre los que hablan chino? Es la persona, no son los miembros. Con miras la existencia práctica de un solo nuevo hombre, la persona del viejo hombre en su totalidad debe ser descartada y debemos vivir por nuestra nueva persona, Cristo. Por eso en Efesios 2:15 comienza diciendo con que estaba aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en ordenanzas, a fin de crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Pablo tocó el asunto de las ordenanzas. Cristo en su carne abolió todas las ordenanzas. Sabemos cuánto daño causan las ordenanzas. Las ordenanzas son nuestros hábitos, nuestras diferentes maneras de adorar. Los judíos tenían sus ordenanzas de comer solo la comida santa, y luego los gentiles tenían sus propias clases de ordenanzas. Los cantoneses, los de Shanghai tienen sus ordenanzas también. Los estadounidenses tienen sus ordenanzas. Nos gusta comer diferentes clases de comida y odiamos ver gente comer la clase de comida equivocada. Los condenamos. Oh, eso es inmundo, oh, eso contamina, oh, eso no es saludable. Tenemos tantas ordenanzas. Estas ordenanas
dividen el pueblo de Dios. Por eso desde la caída el hombre no solo cayó en pecado, el hombre cayó en división. El hombre se dividió debido a diferentes ordenanzas, hábitos y maneras de vivir. Cristo en la cruz abolió todas estas ordenanzas. E incluso el hermano le dice, incluso el orar, leer en la iglesia, eso no debería ser una ordenanza. Sí, disfrutamos orar, leer, hemos recibido beneficios de orar, leer, pero eso no debería llegar a ser una ordenanza entre nosotros. Si alguien viene en medio nuestro que no le gusta el orar, leer, no deberíamos menospreciarlos ni condenarlos. Nuestra búsqueda espiritual puede llegar a ser una ordenanza si no somos cuidadosos. Les gusta leer tanto la Biblia, eso podría convertirse en una ordenanza que lo divida a usted de otros hermanos que no sean tan fervientes como ustedes en la lectura de la Biblia. ¿Puede usted juntarse con esas personas? Si tomamos a Cristo como la persona, tenemos que anular, poner a un lado todas estas ordenanzas, negándonos a nosotros mismos. Número 1 dice, al aprender que nuestra vieja persona ha sido crucificada, ya no deberíamos vivir en esa persona, por esa persona, ni con esa persona. 2, la norma según la cual somos cristianos no debería ser lo correcto o incorrecto, lo bueno o lo malo, sino una persona. El asunto crucial no es qué hacemos, sino quién lo hace. Y eso incluye todas las cosas espirituales, todos los servicios que estamos llevando a cabo. No es qué usted hace. Quizás usted esté predicando el Evangelio, está ayudando a los santos débiles, pero ¿quién lo está haciendo? Es por eso que es tan difícil, tan difícil. Hemos abandonado las cosas mundanas, las cosas pecaminosas. Pero cuando hablamos de la obra del Señor, los servicios del Señor, me doy a mí mismo, yo quiero lograr algo. Hermanos, ¿qué tal este fin de semana? Que todos podamos declarar, Señor, yo no soy nada. Qué gozo no ser nada. Estoy aquí solo para tomarte como mi persona. Dice, cuando llevamos nuestra vida diaria tomando a Cristo como nuestra persona, especialmente al tomar decisiones, nuestro vivir será el vivir del nuevo hombre. Bueno, ese es un punto. Necesitamos leer estos versículos en Juan de nuevo. Este es otro secreto crucial en nuestro vivir, en tomar a Cristo como nuestra persona. Está relacionado con nuestra voluntad, que está relacionado con nuestras decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Quién toma las decisiones? Mañana a la noche yo decido hacer esto o decido no hacer aquello, decido no contactar a esa persona, no hablarle. Las decisiones de ustedes, ¿las toma usted o las toma Cristo? El asunto de la persona está muy relacionado con nuestra voluntad. En el cantar de los cantares mencioné varias veces, se menciona la voluntad. Sus cabellos eran como un rebaño de cabras que reposan sobre el monte de Galaad. Su cuello es como la torre de David, tan fuerte, pero tan maleable. Nuestra voluntad al tomar decisiones, a medida que el Señor tenía tratos con esta buscadora, su voluntad fue tocada. La voluntad de ella fue tocada. ¿Qué clase de decisión tomamos? En el nuevo hombre tomamos a Cristo como nuestra persona para hacer planes y para decidir cómo deberíamos vivir. Si tomamos a Cristo como nuestra persona, no decidiremos nada en nuestra vida por nosotros mismos, ya que todos formamos parte de un solo y nuevo hombre. Aquí la referencia es Filipenses 14, que amo mucho. Filemón, cuando Pablo le habló a Filemón sobre Onésimo, y él quería retener a Onésimo, pero le escribió a Filemón porque Filemón era el amo de Onésimo, el esclavo. Pablo dice, quisiera tenerlo conmigo, pero sin tu consentimiento no quiero hacer nada. Pablo tenía todo el derecho de retener a este creyente, pero se dio cuenta
Filemón también es otro miembro del nuevo hombre. A él le gustaba tener comunión. Él quería ver cómo se sentía ese hermano, sin su sentir, si no quiero hacer nada. Hermanos, si entre nosotros tenemos esta clase de atmósfera, todo lo que hagamos en la vida de la iglesia, si verificamos unos con otros, si tenemos comunión, hermanos, sin el sentir de ustedes no queremos hacer nada. No importa cuán bueno o necesario sea, quisiera ver su parecer, quisiera tocar su sentir. Estamos aquí tomando decisiones no procedentes de nosotros mismos, nuestras propias decisiones, sino cómo se siente el Señor, cómo siente el cuerpo. Eso es crucial. H. Si nuestros velos son quitados y somos alumbrados, veremos que hoy en el recobro del Señor necesitamos levantarnos conjuntamente para tomar a Cristo como nuestra persona con miras a un solo nuevo hombre. Hermanos, hoy es el día. Este es el tiempo de oro en el recobro del Señor. Verdaderamente estamos en la era del nuevo hombre. Ayer entre los colaboradores tuvimos un tiempo maravilloso oyendo informes de diferentes lugares del mundo. Oímos sobre Asia, sobre Europa, sobre África, Australia y casi todas las partes del mundo. Es tan evidente que el mover del Señor se ha extendido a los 6 continentes de la tierra. Es un tiempo sin precedentes. Jamás en los últimos 2000 años de historia cristiana, la historia de la iglesia, ha habido un tiempo como el del que estamos ahora. El Señor está deseoso de regresar y Él para regresar debe tener su novia, la novia preparada, y la novia preparada es el nuevo hombre perfeccionado. El Señor nos está perfeccionando y este es el tiempo. Tenemos que levantarnos juntos para aprender a tomar a Cristo como nuestra persona con miras al nuevo hombre. Aunque la situación externa está facilitando, ayudando a que avancemos para ser el nuevo hombre, tenemos que aprender a tomar a Cristo como nuestra persona. Los santos en cada localidad necesitan ser perfeccionados a fin de que puedan entrar en una situación en la cual toman a Cristo como su persona con miras al nuevo hombre. Si todos los santos en el recobro del Señor toman a Cristo como su persona, entonces espontáneamente todos seremos un solo nuevo hombre. Espontáneamente el nuevo hombre surgirá. No tiene que disponer de nada, el nuevo hombre estará allí. Cuando el nuevo hombre sea perfeccionado, ese será el tiempo para la venida del Señor y el nuevo hombre perfeccionado será la novia. Ven, Señor Jesús, que la novia sea preparada. Así que el nuevo hombre sea perfeccionado al todos nosotros tomar a Cristo como nuestra persona. Bien, oremos como unos 30 segundos con quien está a su lado y luego podemos seguir las instrucciones del hermano Bob.